Estamos con el abogado, uno de los abogados de la presidenta para el caso de los roles. Él nos va a hacer un recuento de los casos que está viendo con la presidenta. Gracias por acompañarnos, doctor Juan Carlos Portugal. Nuevamente un placer, gracias por la invitación. ¿Nos puede hacer el recuento, por favor, de en qué casos está usted patrocinando a la presidenta Dina Boluarte? 4 casos, el caso de los denominados Rolex, el caso del lavado de activos, que es el único caso en donde no está forada la presidenta de la República, el caso Jaliwarma y el caso EFICOP, de la supuesta orden de desactivación del equipo policial de apoyo a la obstrucción a la justicia. En donde ella declaró, por supuesto, y estuve a propósito de esa declaración también en tu programa. Sí, claro, hablamos de eso. Dice que en el caso del lavado de activos no está forada porque eso se trata de algo que habría cometido antes de ser ministra. La imputación proviene del año 2017 y 2018. Y a ella básicamente se le imputa que se aperturó una cuenta mancomunada para un pago solidario, para un eventual sufragio, o más propiamente subvención a partir de esos pagos de la reparación civil del entonces candidato Vladimir Cerrón. Y el monto... Y hoy prófugo Vladimir prófugo de la justicia, sin duda alguna. Ojalá y se ordene inmediatamente o se logre inmediatamente localizarlo para su captura, porque creo que neutralizaría muchos estigmas y especulaciones en torno a la cobertura que le dan en torno al caso. Y ahí se abre una cuenta mancomunada que no supera los 16.000 soles. Los pagos fueron de 30 soles, 40 soles, 50 soles. O sea, esto es dinero doméstico, dinero de bolsillo. Sin embargo, Fiscalía ha construido un caso que me parece está conducido al fracaso. Hay lo más serio para ustedes son los casos de cohecho, por lo de los Rolex, y de obstrucción de justicia. Pero el de cohecho nos parece a muchos el más grave, ¿no? Porque hay unos relojes y la tesis del préstamo, pues como que es aún difícil de digerir. ¿Cómo está yendo ese caso? Inmediatamente asumimos la defensa en el caso denominado Rolex. Advertimos que el Ministerio Público utilizó una ley que en efecto le otorga la capacidad de investigar por 60 días tan solamente a los altos funcionarios. Y ya se presentó la denuncia, o sea, ya no hay investigación. Efectivamente. Planteamos 2 alternativas al fiscal. O archiva la denuncia, como corresponde, vencido los 60 días, o formula una denuncia constitucional. Pero pudo pedir ampliación y no pidió. En mi perspectiva, pudo haber luchado la ampliación. Pudo haber acudido al 342.3 del Código Procesal Penal. Insisto que incluso allí no, porque es una norma general para todos los destinatarios de una investigación, con excepción de los altos funcionarios que tienen una ley, esta la 27399, con identidad propia, que establece el plazo de 60 días. Sin embargo, ya se presentó esa denuncia constitucional y está en el fuero de la subcomisión de acusaciones. Disculpe la expresión, pero la sacó fácil ahí, porque ya tiene ahí un caso en denuncia ante el Congreso, pero archivado porque el Congreso no puede ir más allá de la acusación. Habría que preguntar por qué el fiscal no fue más reflexivo en torno a la investigación. Porque el delito de cohecho pasivo impropio, Fernando, es un delito que tiene una causa y un efecto, un nombre y un apellido. Y lo que Fiscalía supuestamente ha encontrado es el préstamo. Esto es la causa, pero no el efecto, que es que el préstamo obedece, con devolución, obedece a transferencias a diferentes gobiernos y en particular al gobierno de mi tierra, en Ayacucho. Pero el prestamista de relojes sí sigue investigado y pudiera encontrársele a él eso que usted pregunta, y eso podría motivar un nuevo caso. O por el contrario, aprovechando la investigación del no aforado Wilfredo Oscorima, se podría construir la tesis que el fiscal no ha aprobado en este caso, es decir, que los decretos de urgencia y los decretos supremos tienen una tramitología mucho anterior que el factor clave temporal que el Ministerio Público está considerando. Préstamo efectuado, decreto entregado. Y me parece que eso aquí no lo ha trabajado. Me parece que la tarea del doctor Humberto Abanto y la tarea del presidente del Humberto Abanto, que es defensor de Wilfredo Oscorima, construir este efecto que no lo va a encontrar porque nosotros hemos revisado reflexivamente ese caso y no encontramos ese factor temporal entre el préstamo y la transferencia, entre el préstamo y el decreto. Pero sí se han encontrado algunos días que él fue a Palacio y... Sin duda, pero... Y con alguna joya, ¿no? Sin duda, que es la causa, que Fiscalía lo califica como delito. Nosotros, y además está la investigación con la casa banquero que vendía y fueron compradas el día que fue a Palacio. Por eso sostengo que es causa-efecto. No basta hacer un análisis y reducirlo a ese ámbito. El análisis es, te entregué para algo. Causa-efecto. Y este efecto habría que ver, y lo hemos advertido, que estas reuniones
gubernamentales, protocolares, no tienen necesariamente una reflexión en cuanto a la emisión del tiempo del decreto, sino que el decreto proviene de mucho antes atrás, de mucho tiempo atrás. Por ejemplo, la primera entrega a Fiscalía en la construcción fáctica que realiza es en mayo. Sin embargo, el primer decreto nace en marzo. Entonces no hay una coincidencia de factor tiempo, y porque además los decretos supremos no salen de un conejo de la chitara de pronto como si fuese una cuestión bíblica o mágica. Tienen un proceso de tramitación administrativa, tienen un proceso de reflexión a niveles técnicos del Ministerio de Vivienda. Y podrían haberse apurado. Eso es algo que la Fiscalía tendría que demostrar. Que no lo ha demostrado en la denuncia constitucional. Hay la causa, si es que Fiscalía considera que esa causa es aparente delito, pero no el efecto. Y el caso de pronto usted ha logrado conversar con su patrocinada sobre trascendidos que han aparecido de esta reunión que hubo entre su predecesor en la defensa de la presidenta, en este caso Mateo Castañeda, que se reunió con Harvey Colchado y con Carlos Morán, el ministro del Interior, que los dos pues eran más o menos agentes encubiertos, ¿no? Y ahí pues soltó la lengua Castañeda y entre otras cosas habría dicho que la presidenta llegó a pagar 30,000 soles o dólares por obtener los chats que hicieron caer a Patricia Benavides. O sea, entiendo los de Jaime Villanueva con el agente encubierto Roberto. Fernando, esto es gravísimo. Y no solamente gravísimo respecto al periodista que no agotó la fuente de información, sino principalmente a la información que proviene de Fiscalía. Porque esa información no la tuvo el periodista, no la tuvo Latina. La obtuvo a partir de una información que seguramente en el silencio de los despachos fiscales se le entregó al periodista. O sea, usted sí ha leído esa carpeta. El propio Mateo Castañeda y el propio estudio Mateo Castañeda inmediatamente al día siguiente dice algo que es absolutamente vergonzoso y es gravísimo desde la perspectiva periodística, fiscal y de cara a la transparencia del caso y a la persecución, porque aquí sí califico como persecución. Porque hay persecución cuando se mutila la información. No era Dina, era Dini. Sí hay persecución cuando se tergiversa intencionalmente la información. No era Dina, era Dini. Y además, o sea, el estatuto... La Dini pagó, no Dina pagó, no la Dina. Sí, pues había una extrañeza por esa frase la Dina, porque dudo que Castañeda o alguien se refiriese de esa forma a la presidenta. Por supuesto. Por más confianza que tuviera. Hay la Dini. Lugares en nuestro país en donde hay esa expresión del artículo femenino y masculino previo al nombre. El Fernando, el Juan Carlos, la Dina, la Roxana, la Charo. Bien, Mateo no habla así. Y sería absolutamente desconcertante que en el hipotético caso que así sea, exponga a la Presidenta de la República en una información. No es la Dina, es la Dini, y esa información es manipulada. Y tal es así que si es que el periodista que difundió esta información y que hace eco del silencio, aun cuando se le entregó esa información ya cierta, hubiese sido importante que no solamente se lea en pared la transcripción, el periodista y la señora Mónica Delta, sino que además se oiga para corroborar, como establece el Código Procesal Penal, un concepto fidedigno, leal, entre lo que se escucha y lo que se transcribe, para en ese sentido sincerar si es que hay una homologación correcta. Ahora, en el procedimiento. Y eso no se ha hecho. Si dijo la DINI y dijo otras cosas, me imagino que la presidenta habrá perdido total confianza en su exabogado, ¿no? Porque Castañeda tuvo algunas actitudes y algunas acciones pues muy indignas, ¿no? Permíteme cerrar este tema, porque es fundamental. La sociedad, creo que un ciudadano que se educa en derecho es un ciudadano menos pasible de estar en un problema legal. Y en este tipo de situaciones, en donde hay audios y transcripciones, la norma exige que se deba simultáneamente oír y simultáneamente transcribir. ¿Y dónde está la ausencia de agotamiento de la diligencia mínima de objetividad de todo periodista? Es antes de leer la transcripción, oír si efectivamente se obedece a la transcripción. En respuesta a tu pregunta, digamos, son situaciones... ¿Usted ha hablado con Castañeda?
Hasta el momento no he tenido ninguna comunicación. ¿Pero lo conoce? Con él. Por supuesto, tengo una admiración por el doctor, profesor y maestro Mateo Castañeda, y creo que él está en condiciones... Admiración que incluye ahora cierta sorpresa por enterarnos de algunas cosas de él. El artículo 1 de nuestra Carta Política establece que el fin supremo en la sociedad y el Estado es el ser humano. En clave de la presunción de inocencia en nuestro título preliminar. En todos los títulos preliminares que constituyen mandatos de optimización constitucional se cautela la presunción de inocencia. Seguiré admirándolo hasta que demuestren lo contrario. Porque si se ha intencionalmente mutilado la propia información, el propio audio de Mateo, es posible que los frutos, esto es, las demás transcripciones, estén igualmente torcidas. Creo que está en la condición profesional e intelectual para poder afrontar él mismo, en condición de investigado, estas expresiones. Puede seguir respetando la presunción de inocencia sin necesidad de admirarlo, ¿no? ¿Sabe por qué también aún sigo mirando su trayectoria también? Ha tenido muy buenos casos y creo que un profesional de mi corta edad admira a quien tiene solvencia profesional en los casos. ¿Sabe por qué, Fernando? Porque la Sala Penal de Apelaciones, en su caso, en donde estuvo injustamente detenido por 7 días, le dijo: tú no debiste estar detenido. No constituyes ni peligro de fuga ni peligro probatorio. Es más, tú no integras una organización criminal. Las razones de tu detención son absolutamente desconcertantes y apresuradas. Tú hoy estás bien. No tienes el estándar de sospecha que se requiere para privarte de la libertad. Entonces, sí, mientras eso ocurre, su dramático alegato para que lo dejen libre, además. Es que una persona que se reputa con trayectoria, que confía en su inocencia, no le puedes privar la indignación, no le puedes privar el amor propio y la indignación que él sintió respecto a la heteroestima que tiene la sociedad, sus alumnos, su estudio, su familia, sus clientes respecto de él. No le privemos la indignación a un ser humano. No le privemos la indignación, pero desgraciadamente mantenemos algunas dudas, sino de que de ilicitud, sí de conductas éticas y que reprobables, y que las investiga además el Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados. Para el bien de Mateo, para que se conserve ese concepto. En ese foro ético, el Colegio de Abogados podría investigársele. Y me parece él mismo debiera allanarse a eso. Y me parece, y hago eco y comulgo con tu posición. Me parece que debe afrontar investigaciones éticas y penales. Último tema. Nos enteramos también por otros trascendidos que Salatiel Marrufo había declarado que durante la campaña, y aquí no hay un asunto ilegal, entonces no tema comprometer penalmente a la presidenta, si es que ha hablado con ella del tema, que en la campaña del 2021, cuando pues había una diferencia escasa de votos, entonces todos luchaban por la pugna por defender su voto, la presidenta tomó pues cartas en el asunto y en ese comité que había formado estaba Alejandro Sánchez Sánchez, que habría dicho que él tenía una forma de llegar al jurado de elecciones a través de Richard Acuña. ¿Ha comentado este tema con la presidenta? Sí, está absolutamente indignada. De hecho, Fernando, fue la última comunicación que tuve previo a su viaje. Y permíteme responderte en hechos. Abril 2023, Salatiel Marrufo, parte 1. Mayo 2024, Salatiel Marrufo, parte 2. Pasaron 374 días entre su primera y segunda declaración y se acordó de César Acuña. Se acordó de la existencia de Richard Acuña. Se acordó de la existencia de la presidenta de la República. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque, Fernando, cuando se construye confiabilidad respecto a un aspirante a colaboración eficaz, porque no es colaborador, como sostiene el periodista, es aspirante, hay 2 criterios que se tienen que determinar, entre otros. La espontaneidad. Qué tan fresco, qué tan inmediato, el principio de oportunidad. No puedo forzar un año. Te puedo permitir que no recuerdes datos importantes, pero una reunión 374 días después es un dato indispensable. Acuña y Boluarte, protagonistas políticos de este país, 374 días después, no te lo perdono. Me parece que Marrufo está colocando la agenda Marrufo y está distrayendo los focos de atención del Ministerio Público. Y permíteme solo esto. Pero, pero no está denunciando un delito, pues. Pero es que el contexto periodístico sugiere la existencia de compra de voluntades para que el Jurado Nacional de Elecciones falle. Pero no es eso lo que ha dicho. Sí, hay una sugerencia. El reportaje. Digamos, reunirse y tener pactos y buscar a jurados nacionales de elecciones en buen sentido esa es la desconfianza de la audiencia, del público, en que
cualquier trama donde hayan políticos involucrados tiene que haber un acuerdo bajo la mesa, compra de voluntades. Y por eso Pero eso va más allá de la prensa, es la desconfianza en la política. Y por eso es que la política y la opinión pública tiene que desconfiar de quienes no son coherentes en 374 días. No son coherentes de respecto a la información que ingresan. Y permíteme terminar con este asunto. El periodista dice que ha iniciado la fase de corroboración. Si él inició en abril del año 2023 su condición de aspirante colaborador, necesariamente en estos 374 días ha tenido que ya estar en la fase de corroboración. Y han tenido la oportunidad de llamar a estos testigos protagónicos que han salido en el reportaje. Los han llamado, pues. Si es que hubiese existido alguna corroboración de lo que dijo Marrufo con este contexto probatorio circular, lo hubiese dicho el reportero. Y simplemente se quedó en Marrufo. Marrufo se prueba a sí mismo. No. Sí, cuenta que ha hablado con Richard Acuña, que al día siguiente publicó un comunicado. Pero no lo llamaron a la fiscalía. No lo han llamado a la fiscalía. No, sí. Hay un par que sí fueron llamados a la fiscalía. El reportero sugiere, porque es una carpeta reservada a la cual él ha y tenido acceso. que ayer estaba en RPP, los miembros del Jurado Nacional Vélez Rodríguez señaló que nunca lo han llamado como testigo. Acuña no lo han llamado como testigo. Como consecuencia de que ha salido su nombre es que él saca un comunicado. Entonces, si han tenido en 374 días la oportunidad de corroborar y han sacado exactamente lo mismo, es que en los 374 días no se corroboró absolutamente porque de pronto nada. no han visto delito, entonces no había testigo que convocar, simplemente fue algo que contó Marrufo. O porque de pronto convenientemente sacan un reportaje 374 días después de una declaración, abril 2023, mayo 2024, sin corroboración, para colocar la agenda Marrufo nuevamente en la visión de la opinión pública. Pero si no hay delito, ¿cuál es su preocupación? Mi preocupación es que la opinión pública crea que la presidenta de la República genera pactos. Mi preocupación es que la opinión pública, desinformadamente, producto de un desinformante eficaz y no un colaborador eficaz, crea que mi clienta se reúne para pactar votos con los miembros o decisiones electorales con los miembros del Jurado Nacional. Pero ¿sabe cómo eso se aclara mejor? Y no solo usted, eso que me preocupa. que le agradecemos que lo haga después de haber conversado con la presidenta, que ella misma nos cuente, ¿no? ¿Cómo fue esa campaña donde en efecto la gente se reunía para defender su voto? Absolutamente neutral. En el otro lado de la campaña estaban con la tesis del fraude. Absolutamente neutral, desde esta perspectiva incluso. Bastante cuestionable. Sin duda alguna, y me parece que entonces todos defendían su voto y querían llegar al jurado, pues. Y me parece que si es así, debería por supuesto investigarse, pero no a través de desinformaciones que lo único que hacen es eso, maleducar a la sociedad. Y va a hablar. Estoy absolutamente seguro que va a haber una... ¿Se lo volvió a decir esta última vez que conversó con... No he conversado respecto a este tema. Ha sido muy resumida y muy puntual la conversación a propósito de lo que se emitió el día domingo en Latina. Sin embargo, estoy convencido que con los buenos resultados que se obtengan en China, quizás evalúe como presidenta y a nivel de su gestión ministerial alguna reflexión a la prensa. Entonces que China la ilumine y que nos hable, pues, que converse. Bueno, muchas gracias, doctor Juan Encantado, Carlos Portugal. Fernando. Siempre es un gusto.